Tema vamos a conversar con Jaime Durán, quien es analista económico. Le doy las muy buenas tardes. Jaime, gracias por atendernos. A ver, hay señales de que lo peor ha pasado y que la pesadilla ha terminado, que va a haber un crecimiento bastante expectable este año y el próximo año podremos ponernos al nivel de lo que era el 2019 antes de noviembre, a tener un crecimiento de los mejores en la región y sobre todo una baja del desempleo. ¿Es así, Jaime? Buenas tardes, Jimmy. Un saludo a la gentil audiencia de ATV. Sí, yo creo que podemos ser optimistas. Mira este dato que nos está presentando el Fondo Monetario Internacional, que es una previsión del crecimiento para la gestión 2021, lo sitúa en un 5,5%. Esta previsión es mayor a la del Banco Mundial, que situaba nuestro crecimiento en 4,7%, y es mayor a la del propio Ministerio de Economía y Banco Central, que sitúan el crecimiento en el 4,4%. Bueno, lo que hacemos los economistas es realizar estimaciones del crecimiento y lo hacemos viendo el comportamiento de las principales variables económicas. En el caso del Fondo Monetario Internacional, yo veo que está viendo con buenos ojos el tema de la vacunación. Eso quiere decir que va a impedir que tengamos que realizar una nueva cuarentena, aspecto que en 2020 frenó el crecimiento, pero además, y creo que es el dato más importante, está viendo con buenos ojos la política económica. No debemos olvidar que en 2020 la política económica consistió en reducir la inversión pública, ¿no? Con la idea que mediante ese mecanismo bajaban el déficit fiscal. En cambio, yo noto ahora que con una inversión de 4.000 millones de dólares y además generando ahorros en el gasto corriente, vamos en la línea correcta y eso nos permite pensar que lo más duro de la crisis ya ha pasado y que vamos rumbo a la recuperación. Bueno, ¿y a qué se debe este comportamiento tan favorable, este viento que sopla a favor nuestro y empuja las velas? Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? El primero, en el tema de la salud, es que contamos ya con una vacuna, que es un dato no menor. Ya. Y segundo, yo creo que estamos viendo la recuperación en varios sectores de la economía, ¿no? Por un lado, la construcción se está elevando, hay un incremento en la venta de insumos como cemento, acero, etcétera, y eso también tiene que ver con la inversión pública. En el lado externo, por ejemplo, tenemos mejores precios en el ámbito de la minería, el petróleo también está subiendo, eso nos permite tener mayores ingresos por el gas, aunque también nos perjudica por el tema de la subvención, pero creo que en el balance estamos mejor. En el tema agrícola, las campañas ya están en camino, también tenemos mejores precios, ¿no? Y un dato también interesante que ha publicado precisamente el presidente Luis Arce ha sido el hecho de que si uno compara las cifras de febrero del 2021 con las cifras de febrero del 2020, los depósitos se han situado en 28.428 millones de dólares, cifra en 9% superior a la que habíamos registrado en febrero del 2020. Eso quiere decir que la capacidad de ahorro está aumentando de la gente. Yo creo que estamos haciendo una interesante combinación entre crecimiento económico y equidad, porque eso nos permite levantar vuelo. Claro, y además es fundamental que hay un espíritu positivo de los bolivianos, hay un gobierno en el cual se cree, hay estabilidad política. Finalmente la mayoría votó por ese gobierno. Hay muchas diferencias con el año pasado. Y ahora bien, también el Fondo Monetario Internacional dice que el desempleo bajará del 8% al 4%, que es una cifra, y creo yo, bastante manejable. Sí, un poquito para que vayamos más atrás. Fíjate que el año 2020, producto, reitero, de la pandemia y de una mala política económica que se tradujo, por ejemplo, en un diferimiento de las recaudaciones, lo cual dejó al Tesoro General de la Nación sin recursos, una parálisis de la inversión pública. De hecho, habíamos llegado a una situación tan complicada en la que incluso los sueldos de maestros y personal de salud no se pagaban, ¿no? Entonces, producto de todos esos elementos,
a julio del año 2020 la tasa de desempleo llegó al 12%. Eso quiere decir que 12 de cada 100 bolivianos buscaban y no encontraban trabajo. Esa tasa se redujo al 8% a fin de año y ahora la previsión que da el Fondo Monetario Internacional es que hasta fin de año llegaríamos a un 4%, ¿no? Eso quiere decir que más o menos vamos a estar en las tasas que teníamos en 2019. Eso es un dato importante porque no debemos olvidar que la producción explica el empleo. Si produces, hay empleo. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que ya el 2022 podríamos otra vez estar en velocidad crucero y bueno, encarar otra vez las tareas de desarrollo que tenemos pendientes. Muchísimas gracias, Tocayo. El año pasado fue para el olvido. Realmente teníamos un país destruido. Ahora, en cambio, hay una luz al final del túnel y una luz bastante poderosa. Vámonos a Cochabamba.